El sol del desierto de Sin era un martillo inclemente, un yunque de cobre fundido que golpeaba sin piedad las arenas y las rocas. Durante casi 40 años, ese mismo sol había tostado la piel de Moisés, había blanqueado las túnicas de su pueblo y había sido testigo de sus murmullos, sus rebeliones y sus milagros. Pero este día, el calor parecía diferente. No era solo el fuego del cielo, era el fuego de la sed, una sed que se retorcía en las entrañas de 2 millones de almas, una serpiente de arena que ahogaba las gargantas y secaba la esperanza. La multitud era un mar inquieto de lamentos. «¡Moisés! ¡Aarón!», gritaban, sus voces un coro áspero y desesperado. «¿Por qué nos habéis traído de Egipto a este lugar miserable? No es tierra de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber». Las palabras, afiladas como fragmentos de obsidiana, volaban hacia los 2 hermanos que se encontraban de pie, solos, frente a la marea de descontento. Moisés sintió el peso de cada una de esas palabras como si fueran piedras físicas sobre sus hombros ya encorvados. 120 años. 120 años de una vida que no había elegido, una vida marcada por el fuego de una zarza que no se consumía, y la voz de un Dios que lo había arrancado de la tranquilidad de Madián. Había enfrentado a Faraón, había dividido el mar, había visto caer el maná del cielo. Había subido a la montaña humeante y había hablado con el Eterno como un hombre habla con su amigo, su rostro resplandeciendo con una gloria que el hombre mortal no podía soportar. Pero ahora, frente a la sed de su pueblo, todo ese pasado glorioso parecía desvanecerse en el aire trémulo del desierto. Miró a Aarón, su hermano mayor, cuyo rostro, surcado por las mismas arrugas de preocupación, era un espejo del suyo. Aarón, el de la palabra fácil, el primer sumo sacerdote, también parecía abrumado. Juntos, sin decir una palabra, se apartaron de la multitud furiosa y caminaron hacia la puerta del tabernáculo de reunión. Allí, en la santidad del lugar donde la presencia de Dios descendía, cayeron sobre sus rostros. No había palabras de defensa ni súplicas elocuentes. Solo el silencio de 2 líderes quebrantados, postrados ante su Hacedor. Y entonces la gloria de Jehová apareció ante ellos, una luz tan brillante que penetraba los párpados cerrados, un calor que no era del sol, sino de la santidad misma. La voz, la misma que había retumbado desde el Sinaí, llenó el silencio del tabernáculo. No era una voz de ira, sino de instrucción. «Tomad la vara», dijo el Señor, «y reunid a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias». Moisés se levantó. En su corazón, una mezcla de alivio y una extraña y oscura agitación. El alivio era por la provisión. Dios, en su infinita misericordia, una vez más iba a rescatarlos de su propia incredulidad. Pero la agitación era algo más profundo. Era el eco de 40 años de frustración. Era la memoria de cada queja, cada becerro de oro, cada vez que este pueblo, liberado con mano poderosa, anhelaba las ollas de carne de la esclavitud. La ira, una brasa que había mantenido bajo control durante décadas, comenzó a avivarse. Tomó la vara de delante de Jehová, como él le había mandado. No era la vara con la que había hecho prodigios en Egipto, sino la vara de Aarón que había reverdecido, un símbolo del sacerdocio y de autoridad divina. Al salir del tabernáculo y caminar de regreso hacia la congregación, el peso de la vara en su mano se sentía diferente. Se sentía como el peso de la justicia, el peso del juicio. La multitud se había congregado frente a una gran peña en Cades, una pared de granito antiguo que se alzaba como un monumento a la esterilidad del desierto. Sus rostros estaban expectantes, pero cínicos. Estaban acostumbrados al milagro, pero no a la gratitud. Veían a Moisés y a Aarón acercarse, y sus murmullos se convirtieron en un silencio tenso. Moisés se plantó frente a ellos, su figura alta y aún poderosa a pesar de su edad. Su barba blanca, larga y majestuosa, caía sobre su pecho.
Sus ojos, que habían visto la espalda de Dios, ahora ardían con una luz que no era la de la Shekinah. Era un fuego humano, un fuego de exasperación. Miró a la masa de rostros sudoros y desconfiados, y el control que había mantenido durante tanto tiempo finalmente se resquebrajó. Levantó la vara. El plan de Dios era simple, hermoso en su simplicidad. Hablad a la peña. Una palabra. Un acto de fe que demostraría que el poder no residía en el hombre ni en su vara, sino en la palabra creadora de Dios. Una palabra que hablaría de gracia, de provisión que fluye no por mérito, sino por misericordia. Un milagro que sería un susurro de la fidelidad de Dios, no un grito de la autoridad del hombre. Pero la palabra que salió de la boca de Moisés no fue una palabra a la roca, fue un grito a la gente. «Oíd ahora, rebeldes», tronó su voz, reverberando contra la pared de la peña. La palabra rebeldes salió de sus labios con el veneno de años de amargura acumulada. Se estaba atribuyendo el juicio, se estaba colocando en el lugar de Dios. Y luego, la frase que sellaría su destino. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos? ¿Nosotros? ¿Moisés y Aarón? En ese momento de ira, Moisés se unió al pueblo en su incredulidad. Olvidó que él era solo el conducto, el instrumento, se vio a sí mismo como la fuente. El pronombre fue un golpe de martillo contra el cristal de la obediencia. La multitud retrocedió, sorprendida no por el milagro inminente, sino por la furia de su líder, un hombre que normalmente era el más manso de la tierra. Y entonces, sin esperar una respuesta de Dios, sin hablar a la roca como se le había ordenado, Moisés alzó su mano con la vara y golpeó la peña. Una vez. El eco del golpe resonó en el silencio expectante. Nada sucedió, solo el sonido sordo de la madera contra la piedra. La duda, mezclada con su ira, debió de inundar su ser por un instante. ¿Acaso Dios no respondería a su ira justificada? Impulsado por esa misma frustración, levantó la mano de nuevo y con toda la fuerza de sus 120 años golpeó la peña por segunda vez. ¡Crack! La roca no solo se partió, pareció gritar. Una fisura se abrió en su cara lisa y de ella brotó no un hilo, sino un torrente de agua. El agua brotó con una fuerza increíble, un río nacido en un instante, rugiendo y cayendo en las piedras secas. El pueblo, olvidando la furia de Moisés, gritó de alegría y se abalanzó hacia el agua salvadora, bebiendo, llenando sus odres, salpicando sus rostros. Los animales, sintiendo el olor del agua, se unieron al caos gozoso. El milagro había ocurrido. Dios, en su inmutable fidelidad a su pacto y su amor por su pueblo, no les había negado el agua. La provisión fue dada. Pero en medio del júbilo de la congregación, Moisés y Aarón se quedaron inmóviles. La agua fría que salpicaba sus sandalias no podía apagar el fuego que sentían en su espíritu. Moisés miró la vara en su mano, luego la roca abierta y finalmente a su hermano. La alegría del pueblo no podía penetrar la súbita y terrible comprensión que descendía sobre ellos. En ese momento, en la quietud de sus corazones, oyeron la voz de nuevo. No era la voz de instrucción del tabernáculo, era una voz de dolor, de un juicio nacido del amor herido. Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Las palabras cayeron sobre Moisés con un peso mayor que el de la montaña del Sinaí. No, no podía ser. Después de todo esto, después de la esclavitud, las plagas, el desierto, las batallas, la ley, después de haber dedicado cada fibra de su ser a esta gente, a este llamado, ¿se le negaría el único anhelo que había sostenido su corazón a través de las décadas, poner un pie en la tierra que fluye leche y miel? El pecado no había sido simplemente golpear la roca, ese fue solo el síntoma. La enfermedad era más profunda. Fue la incredulidad. Por cuanto no creíste en mí. En ese momento de ira, Moisés no confió en el poder de la simple palabra de Dios. Había recurrido a la fuerza, a la acción humana, al método que había funcionado en Refidim cuando se le ordenó golpear la roca.
Pero Dios quería algo nuevo. Quería demostrar su santidad de una manera diferente, a través de la gracia de una palabra hablada. Y fue el segundo pecado, para santificarme delante de los hijos de Israel. Al gritar rebeldes y os hemos de hacer salir aguas, Moisés se representó a sí mismo y a Dios como figuras airadas e impacientes. Había desfigurado el carácter del Eterno. Dios estaba proveyendo agua por pura misericordia a un pueblo sediento, pero Moisés la presentó como una concesión arrancada a regañadientes por un líder frustrado. Había robado a Dios la gloria de su gracia y la había manchado con su propia ira pecaminosa. Se había puesto a sí mismo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La sentencia divina permanecía inmutable. Y así, la vida del gran legislador se cerró como un libro sagrado, cuyas últimas páginas, escritas por la mano de Dios, hablaban de gracia y de una gloria venidera que trascendía las fronteras de Canaán. Pero la historia de la roca, del agua y de la ira santa no terminó en las llanuras de Moab. Su eco resonó a través de los corredores del tiempo, llegando a oídos que aún no habían sido formados, y se convirtió en una sombra profética, una lección tallada no solo en piedra, sino en el corazón mismo del pacto de Dios con su pueblo. El pueblo, mientras tanto, lloraba a Moisés durante 30 días. El llanto era genuino, una mezcla de dolor, gratitud y un temor palpable ante lo desconocido. Josué, el hijo de Nun, lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, se levantó para guiarlos. Era un hombre de guerra y de fe, un líder forjado en la obediencia y en la visión de la tierra prometida. Pero incluso para Josué, la sombra de Moisés era inmensa. En las noches silenciosas, antes de cruzar el Jordán, Josué se retiraba a su tienda, no solo para buscar la dirección de Jehová, sino para luchar con el legado de su mentor. Recordaba la escena en Meriba, no como un espectador, sino como un participante cuyo corazón se había encogido de pavor. Vio la furia en los ojos de Moisés, una furia justa, nacida de décadas de paciencia agotada, pero una furia que, por un instante, se había apropiado de la gloria que pertenecía solo a Dios. Josué había visto a Moisés hablar con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Había visto su rostro resplandecer con una luz de otro mundo. Y ahora recordaba ese mismo rostro contraído por la frustración mientras golpeaba la roca. En ese momento, una verdad terrible y santa se había grabado en el alma de Josué. La santidad de Dios no era una doctrina abstracta, sino un fuego consumidor que no toleraba la más mínima usurpación de su gloria, ni siquiera por parte de su más amado siervo. Esta lección se convirtió en la piedra angular del liderazgo de Josué. Cuando se enfrentó al Jordán desbordado, no confió en su propio poder ni en el legado de Moisés. En su lugar, santificó al pueblo y les dijo: «Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Puso el arca del pacto, el símbolo de la presencia santa de Dios, por delante. No golpeó las aguas con una vara, se paró y observó cómo Dios mismo abría el camino. En Jericó no ideó una estrategia militar brillante, siguió al pie de la letra las instrucciones aparentemente ilógicas de Dios, marchando en silencio, permitiendo que el sonido de las trompetas del Señor y el grito del pueblo fueran las armas que derribaran los muros. Cada victoria, cada paso en la conquista de Canaán fue un eco consciente de la lección de Meriba: «Santificad el nombre de Jehová, dadle a él la gloria». Mientras tanto, en el corazón del pueblo, la memoria de Moisés se entrelazaba con la leyenda. Los ancianos que habían presenciado el éxodo contaban a sus hijos y nietos sobre el hombre que había desafiado a Faraón, que había dividido el mar, que había hecho descender pan del cielo. Y también, en tonos más bajos, la historia de la roca de Meriba. No era un relato para deshonrar a Moisés, sino una advertencia sagrada. Se convirtió en un proverbio en Israel: «Recuerda a Meriba». Cuando un rey se enorgullecía de su poder, los profetas le recordaban a Meriba. Cuando los sacerdotes realizaban los rituales con negligencia, se les susurraba la advertencia de Meriba.
Era un recordatorio constante de que la obediencia y la reverencia eran el fundamento de su relación con un Dios santo. La roca misma se convirtió en un símbolo poderoso. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, cantaría más tarde: «Él es mi roca y mi salvación». La imagen de Dios como una roca inamovible, una fuente de refugio y provisión, se arraigó de pronto en la conciencia de Israel. Pero el apóstol Pablo, siglos después, revelaría el misterio completo detrás del símbolo. Escribiendo a la iglesia en Corinto, declaró que los israelitas en el desierto bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De repente, el acto de Moisés en Meriba adquirió una dimensión teológica asombrosa. La primera vez, en Horeb, al principio de su peregrinaje, Dios le ordenó a Moisés golpear la roca. Este fue un tipo, una prefiguración del sacrificio de Cristo. El Mesías, la roca de nuestra salvación, sería golpeada una vez por el juicio de Dios, llevando sobre sí la ira por el pecado del mundo, para que de él pudiera fluir el agua viva del Espíritu Santo, dando vida a un pueblo sediento y moribundo. El golpe fue necesario, ordenado por Dios, un acto de juicio que trajo salvación. Pero la segunda vez, en Meriba, 40 años después, las instrucciones fueron diferentes. El pueblo, que ya había sido redimido de Egipto y sostenido por la provisión de Dios, solo necesitaba pedir. La instrucción fue hablar a la roca. El sacrificio ya había sido tipificado, la roca ya había sido golpeada. Ahora, el pueblo debía acercarse por fe, hablando a la fuente de agua viva, creyendo en la provisión que ya estaba disponible. Cuando Moisés, en su ira y frustración, golpeó la roca por segunda vez, estaba, sin saberlo, distorsionando este profundo cuadro profético. En lugar de mostrar a un pueblo que se acerca a su Salvador por fe para recibir gracia, representó a un Salvador que debía ser golpeado una y otra vez, como si el primer sacrificio no hubiera sido suficiente. Estaba profanando el símbolo de la obra única y perfecta de Cristo en la cruz. Su pecado no fue simplemente la desobediencia o la ira, fue un fracaso en representar correctamente el carácter y el plan redentor de Dios ante los ojos de la congregación. Debía ser el mediador que reflejara la gracia de Dios, pero en cambio reflejó la impaciencia del hombre. Debía santificar el nombre de Dios, mostrando que Dios provee vida a través de una palabra de fe basada en un sacrificio pasado, pero en cambio tomó la gloria para sí mismo y «¿Osemos de hacer salir aguas de esta peña?», y representó mal la naturaleza de la gracia venidera. El castigo, aunque severo, fue justo. No porque Dios fuera un tirano, sino porque la verdad de su evangelio, incluso en sombras y tipos, es infinitamente preciosa y debe ser guardada con una santidad celosa. La prohibición de entrar en Canaán se convirtió entonces en la lección final de Moisés. Enseñó a Israel que la ley, representada por Moisés, puede guiarte hasta el borde de la tierra prometida, puede mostrarte su belleza desde lejos, puede señalarte el camino correcto y exponer tu pecado, pero no puede llevarte a entrar. La ley te muestra la santidad de Dios y tu propia insuficiencia. Te lleva al final de tus propias fuerzas a un lugar donde te das cuenta de que, como Moisés, incluso el más grande de los hombres falla. Se necesita un nuevo líder, un nuevo tipo de mediador para cruzar el Jordán. Se necesita a Josué, cuyo nombre en hebreo, Yehoshua, es la misma raíz del nombre de Jesús, Yeshua, significa Jehová salva. La ley, personificada en Moisés, muere fuera de la tierra de la promesa. Es la gracia y la fe, personificadas en Josué, las que conducen al pueblo al reposo de Dios. La vida de Moisés se convirtió así en el sermón más poderoso sobre la justificación por la fe. Demostró que ninguna cantidad de obras, milagros o fidelidad puede ganar la entrada al reposo de Dios. Incluso un solo acto de desobediencia y autoglorificación es suficiente para descalificar. La entrada siempre ha sido y siempre será un regalo de la gracia de Dios recibida por fe en aquel a quien Josué prefiguraba. Y en esa montaña de la transfiguración, la historia alcanzó su glorioso clímax.
Allí estaban los dos pilares del Antiguo Testamento, Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Ambos habían tenido encuentros extraordinarios con Dios en una montaña, ambos habían experimentado el desánimo y la persecución, y ahora ambos estaban en la tierra prometida, no como conquistadores, sino como testigos. ¿Y de qué hablaban con Jesús? El Evangelio de Lucas nos lo dice. Hablaban de su partida, Éxodos en griego, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Estaban hablando del verdadero Éxodo. Moisés había guiado un éxodo de la esclavitud física en Egipto. Jesús estaba a punto de llevar a cabo un éxodo infinitamente mayor, la liberación de toda la humanidad de la esclavitud del pecado y la muerte. Moisés golpeó una roca literal para dar agua temporal. Jesús, la roca espiritual, estaba a punto de ser golpeado en la cruz para que de su costado fluyeran ríos de agua viva para la vida eterna. Moisés, debido a su fracaso en santificar a Dios en Meriba, no pudo entrar en la Canaán terrestre. Pero Jesús, a través de su perfecta obediencia hasta la muerte, abriría las puertas de la Canaán celestial para todos los creyentes en él, incluso el propio Moisés. En ese momento sagrado, en la montaña, la justicia y la misericordia de Dios se besaron. El juicio de Moisés en Meriba fue vindicado como santo y justo. La gracia de Dios hacia Moisés fue revelada en su presencia glorificada. El gran legislador, que una vez tuvo el rostro velado para ocultar una gloria que se desvanecía, ahora contemplaba sin velo la fuente de toda gloria. Ya no miraba desde la distancia, estaba en casa. Había entrado en el reposo, no por su propia obediencia, que había fallado en un punto crítico, sino por la obediencia perfecta de aquel con... Y así, la historia de Moisés no termina en la cumbre de un monte solitario con la vista de una tierra inalcanzable, sino en otra montaña, la de la transfiguración, en la compañía del mismo Dios. La ley, representada por Moisés, y los profetas, por Elías, encontraron su cumplimiento y culminación en Jesús. La ley señaló el pecado y la santidad de Dios, pero no podía dar la vida para entrar en el reposo. Solo la gracia, encarnada en el Hijo, podía hacerlo. El castigo de Moisés se convirtió en un sermón viviente para todas las generaciones, una lección profunda grabada en la misma geografía de la redención. Ningún hombre, ni siquiera el más grande, puede entrar en la gloria de Dios por sus propias obras. La entrada se concede únicamente a través de la fe en el mediador perfecto, aquel que no solo golpeó la roca, sino que se convirtió en la roca golpeada por nosotros. La prohibición que una vez pareció ser un juicio severo, ahora se revela como un acto de misericordia pedagógica. Dios amaba a Moisés demasiado como para permitir que su legado se malinterpretara, como para que alguien pensara que la obediencia humana, por más dedicada que fuera, era la llave final del paraíso. El fracaso de Moisés en Meriba no fue simplemente un error, fue el espejo en el que toda la humanidad debía ver su propia incapacidad y su desesperada necesidad de un Salvador. Moisés, el libertador de Israel, necesitaba él mismo ser liberado. Y en la montaña santa, junto a Jesús, recibió esa liberación en su plenitud, entrando no en una Canaán terrenal que se corrompería, sino en la Canaán celestial que permanece para siempre. Pero mientras los apóstoles caían postrados, sobrecogidos por la nube de gloria que envolvía la escena, y mientras la voz del Padre resonaba desde el cielo, un detalle pasó desapercibido para todos, excepto para uno. Pedro, al levantar la vista por un instante antes de que el miedo lo venciera por completo, vio algo que no encajaba, un detalle que helaría su sangre años más tarde al recordarlo. No era la luz, ni la voz celestial, ni la presencia de los profetas. Era la sombra de Moisés. A diferencia de la de Elías y la del propio Jesús, que se proyectaban claras y definidas por la luz divina, la sombra de Moisés parpadeaba, se distorsionaba por momentos, como si luchara por mantenerse anclada a la tierra, como si una parte de él aún no hubiera cruzado completamente. Y en ese parpadeo antinatural, Pedro creyó ver, por una fracción de segundo, no el contorno de un hombre, sino la silueta de una puerta de piedra, una entrada a una tumba, con una roca inmensa a medio rodar de su entrada.
¿Qué significaba esa visión? ¿Acaso el gran profeta, incluso en la gloria, seguía atado de alguna manera al lugar de su misterioso entierro, a esa tumba que ningún hombre había encontrado jamás? Años después, en una celda fría y húmeda de Roma, mientras la sombra de su propia cruz se alargaba en la pared, Pedro comprendió. El eco de los clavos martillados en la madera de su Señor se mezclaba en su memoria con el sonido de la vara de Moisés golpeando la roca, no una, sino 2 veces. El primer golpe, un acto de obediencia que sacó agua para un pueblo sediento. El segundo, un estallido de ira y frustración, un momento en que Moisés, el mediador, se puso a sí mismo en el lugar de Dios, adjudicándose el milagro. «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?», había gritado. Nosotros, no Dios. En ese instante de orgullo, Moisés no solo golpeó la roca, sino que golpeó el símbolo de Cristo, la roca de la salvación que sería herida una sola vez en el Calvario para que de él brotara agua viva para toda la humanidad. Al golpear la roca por segunda vez, Moisés desfiguró proféticamente el sacrificio único y perfecto que vendría. Por eso, no entró en la tierra prometida. Su desobediencia no fue simplemente perder la paciencia, fue un acto que empañó el cuadro más sagrado de la redención. No podía representar plenamente la entrada al reposo que se obtiene por la fe en la obra perfecta de otro. Pero en el monte de la transfiguración, Pedro vio la verdad completa. La sombra parpadeante de Moisés no era un castigo eterno, sino un testimonio. Estaba atado a su tumba, sí, pero no como un prisionero, sino como un guardián de un misterio. Su cuerpo, sepultado por la mano misma de Dios en un lugar secreto, se convirtió en un sello, en un marcador de posición para un evento futuro. La ley, representada por Moisés, te lleva hasta la puerta de la promesa, te muestra la tierra desde lejos, pero no puede hacerte entrar. Te lleva hasta la tumba, señalando tu propia mortalidad y tu fracaso. La gracia, en cambio, la gracia encarnada en Jesús, es la que abre esa tumba y te da la vida para poseer la herencia. La sombra vacilante de Moisés no era de un alma incompleta, sino el velo del antiguo pacto a punto de ser rasgado, el umbral entre la ley que condena y la gracia que salva. Moisés, en su gloria, estaba finalmente cediendo el paso, su historia incompleta deliberadamente para señalar a aquel que completaría todas las cosas. Pedro cerró los ojos, el olor a paja húmeda de su celda desapareciendo mientras el brillo del Monte Santo llenaba su alma. Entendió el susurro final que le pareció oír de la voz del Padre aquel día, una palabra no dirigida a él, ni a Juan, ni a Jacobo, sino al propio Moisés, una palabra de consuelo y cumplimiento. Tu reposo no estaba en Canaán, siervo mío, tu reposo soy yo. Y con esa revelación, la paz inundó al viejo pescador. Había visto el plan completo, la ley llevando a la tumba y la gracia resucitando de ella. El misterio estaba resuelto, o eso creía. Justo cuando un soldado romano abría la puerta de su celda con un chirrido metálico, listo para llevarlo a su propio martirio, un recuerdo olvidado, un detalle final de la transfiguración lo golpeó como un rayo. En aquel instante en que la sombra de Moisés parpadeó y mostró la tumba, Pedro recordó haber visto algo más, algo grabado en la roca que sellaba esa tumba fantasmal. No eran letras hebreas, ni egipcias, ni ningún lenguaje que conociera. Era un único símbolo, una marca que había visto una sola vez antes, en un lugar muy diferente, en la mano del ángel que luchó con Jacob en Peniel, justo antes de renombrarlo Israel. ¿Qué hacía el sello del ángel del pacto en la tumba secreta del legislador? ¿Y por qué, al recordarlo ahora, sentía que la historia de Moisés no había terminado en el Nebo, sino que estaba a punto de comenzar de nuevo? El sonido metálico de la puerta no fue una interrupción, sino una señal, una puntuación divina en la frase que se formaba en su mente. El soldado romano era simplemente un actor en un escenario mucho más grande, un peón en el tablero donde los ángeles y los patriarcas movían sus piezas a través de los siglos. Mientras las ásperas manos del legionario lo agarraban, arrastrándolo por el frío corredor de piedra, la mente de Pedro no estaba en su propio final, sino en ese principio olvidado. El sello en la tumba. El sello en la mano del ángel.
El ángel que luchó con Jacob no era un simple mensajero, era una prefiguración, una manifestación del mismo pacto que luego sería escrito en piedra. Aquel que hirió a Jacob en el muslo dejándolo cojo pero bendecido, era el mismo cuya autoridad sellaba el lugar de descanso de Moisés. No era una marca de propiedad, se dio cuenta Pedro mientras la cegadora luz del día lo golpeaba al salir de la prisión. Era una marca de reclamación. Como un rey que pone su sello en un documento que será abierto en el tiempo señalado, el Señor había sellado a su siervo, no para la muerte, sino para un futuro llamado. Moisés no entró en la Canaán terrenal, porque su herencia era mayor. Su tumba, oculta y sellada, no era un final, sino una crisálida. Estaba guardado, preservado, no para este mundo, sino para el mundo venidero. Estaba bajo la custodia directa del ángel del pacto, el mismo Cristo preencarnado, esperando. ¿Esperando qué? La transfiguración había sido una pista, un destello de ese futuro. Moisés y Elías no aparecieron como fantasmas, sino como seres glorificados, hablando con el Mesías sobre su éxodo que estaba por cumplirse en Jerusalén. La ley, Moisés, y los profetas, Elías, tenían que dar testimonio del cumplimiento de la gracia, Jesús. Pero el testimonio no terminaba ahí. Mientras Pedro era conducido hacia su propia cruz, una verdad aún más profunda lo inundó. La ley no solo señala el pecado, también testifica de la justicia final. Los profetas no solo anuncian la venida del Rey, también anuncian su regreso. Y en ese instante, la pieza final encajó. La imagen del sello en la tumba se fusionó en su mente con las palabras del Apocalipsis que su hermano Juan había comenzado a recibir en visiones. Juan había hablado de 2 testigos, 2 profetas que se levantarían en los últimos días para desafiar al anticristo en Jerusalén, con poder para cerrar los cielos y convertir el agua en sangre, tal como lo hicieron Elías y Moisés. «No está muerto», susurró Pedro, una sonrisa formándose en sus labios agrietados, para desconcierto del soldado que lo empujaba. «Solo está esperando la orden». El centurión lo empujó hacia el madero invertido, el símbolo de su martirio. Pero Pedro ya no veía la madera áspera ni sentía el miedo. Veía el monte Nebo, no como un lugar de castigo, sino como una antesala celestial. Veía la tumba sellada, no como una prisión, sino como una armería divina, donde un general esperaba la trompeta final. Moisés no fue excluido de la promesa, fue reservado para la batalla final. Su historia no era un prólogo a la de Josué, era el prólogo al fin de los tiempos. Mientras lo ataban a la cruz y el mundo comenzaba a girar, la última visión de Pedro no fue de su propio sufrimiento. Vio, con la claridad de una profecía, la roca de esa tumba sellada en Moab rodar hacia un lado. Vio una figura salir, no con la espalda encorvada por 120 años, sino erguida y con fuego en los ojos. Y en su mano, la misma que una vez golpeó la roca en Meriba, no había un bastón de madera, sino una vara de hierro forjada en el cielo. Porque su guerra por la verdadera tierra prometida, la Nueva Jerusalén, apenas estaba por comenzar. Los clavos mordieron su carne, pero el dolor era un eco lejano, ahogado por el estruendo de la revelación. Pedro cerró los ojos y el Coliseo se desvaneció, reemplazado por el resplandor de una visión que trascendía el tiempo y el espacio. La figura que emergía de la tumba de Moab no era solo Moisés, el legislador. Era algo más, algo antiguo y a la vez nuevo. Su rostro, aunque marcado por la sabiduría de los siglos, ardía con un propósito renovado, y sus ojos no reflejaban el desierto de Sinaí, sino las estrellas de la creación. La vara de hierro en su mano pulsaba con una luz interna, no como el poder delegado de Dios, sino como una extensión de una autoridad inherente. Esta no era una resurrección como la de Lázaro, un regreso temporal a la vida terrenal. Era una transformación, un despertar. Pedro comprendió en ese instante que el castigo en Meriba no fue una simple prohibición, sino un acto de preservación divina.
Dios no estaba negándole a Moisés la Canaán terrenal, lo estaba guardando de ella, lo estaba aislando del lento declive de la historia humana, manteniéndolo en un estado de suspensión sagrada, como una espada guardada en su vaina, esperando la única batalla que realmente importaba. Josué había luchado por una tierra de leche y miel que eventualmente se corrompería, pero el guerrero que ahora se levantaba de Moab lucharía por un reino que no conocería fin. La visión de Pedro se agudizó, vio a este Moisés transfigurado caminar sobre las llanuras de Moab, y la tierra misma pareció reconocer a su verdadero custodio. No se dirigió hacia el oeste, hacia la tierra que una vez anheló, sino que giró su rostro hacia el este, hacia el amanecer de un día final. Y no estaba solo. Detrás de él, saliendo de la niebla del tiempo, otra figura se materializó. Su cabello era como la lana blanca, sus pies brillaban como bronce bruñido en un horno. En su mano, no una vara, sino una hoz afilada. Era Elías, el que fue arrebatado en un carro de fuego, el otro profeta que nunca probó la muerte completa, guardado también como una flecha en la aljaba de Dios. Los dos testigos, los pilares del antiguo pacto, ahora estaban juntos, no como hombres mortales, sino como heraldos celestiales del juicio venidero. Se miraron, no con palabras, sino con un entendimiento forjado fuera del tiempo. Su misión no era en el pasado, sino en un futuro que para Pedro era tan real como la cruz que lo sostenía. El mundo se oscureció para el apóstol, el aliento se le escapaba en un susurro final. Pero antes de que la oscuridad lo reclamara por completo, vio una última desconcertante imagen. Moisés levantó su